Hola, soy Alexandra Guerrero y desde el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes hablaremos de las 16 circunscripciones de paz, más conocidas como curules de paz. Pero ¿sabe usted qué son estas? Este es el Salón Elíptico y estas son las 16 curules que ocuparían los 16 congresistas que provengan de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Estas curules se crearon con el acuerdo de paz firmado en el 2016 y busca que las personas que sufren la guerra en Colombia tengan representación política en el Congreso de la República. Estas curules estarán vigentes por 2 periodos legislativos, del 2022 al 2026 y del 2026 al 2030. Las 16 curules están destinadas para las zonas rurales de 167 municipios de los diferentes departamentos: Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca y Tolima. A partir del 20 de julio de este año, 16 representantes a la Cámara electos por el acto legislativo número 002 de las circunscripciones de paz llegarán al Congreso a representar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. El director general para la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, nos lo explica a continuación. Significa la representación de las genuinas víctimas, de las víctimas allá en el Congreso, para que tengan la oportunidad de hacer toda la incidencia frente a una política pública de atención a víctimas, pero también para exigirle a los victimarios el cumplimiento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Las labores de estas 16 curules es, lo primero, trabajar en todos los temas legislativos, pero especialmente y con un foco, que el foco está dirigido a esos 9.235.000 víctimas que están en el registro y que le dieron las facultades para estar allí. El desarrollo de los acuerdos de paz, el desarrollo del acto legislativo 002 y que tienen el compromiso de trabajar por todas las víctimas. Director, durante estos próximos 4 años ellos tendrán la obligación de presentar solamente proyectos enfocados hacia las víctimas, hacia la reparación, digamos, de las víctimas, o podrán enfocarse en otros temas. Lo principal es que ya se constituyó una bancada que yo le definí la bancada de la paz, y el propósito principal de ellos es legislar, buscando siempre cómo podemos hacer la incidencia en la política pública, 10 años de desarrollo de la ley de víctimas, hoy ley 2078, y lo que buscamos es que los proyectos de ley vayan enfocados a suplir las necesidades que ya hemos identificado. Ya hemos tenido varias reuniones con ellos, le hemos explicado cuáles son los avances de la ley, qué dificultades hay, cuáles son esos retos frente al desarrollo de la misma política, y frente a eso decirles cuáles son esos posibles proyectos de ley que tienen que enfocar y que van dirigidos al cumplimiento de la misma ley 2078. La Dirección General para la Unidad de Víctimas ha estado acompañando a esta nueva bancada de la Cámara de Representantes, capacitándolos y articulando con el Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional. Además, estará con ellos durante estos 4 años por su paso en el Congreso. Lo que queremos es eso, buscar siempre que estén acompañados tanto de las víctimas representadas en las mesas municipales, departamentales y nacional, como de la entidad. La entidad va a estar acompañándolos a ellos, les va a estar explicando cada uno de los casos específicos que se tienen frente al cumplimiento de la ley. Sabemos que hay muchas circunstancias en los temas de emergencias, los temas de registro, pero principalmente en un tema que tenemos que trabajar todos muy de la mano, por eso les ofrecemos todo el apoyo a ellos, es en la reparación, tanto individual como colectiva. Es un proyecto que duró 4 años en discusión y después de eso, a través de un fallo del Consejo de Estado y un fallo de la Corte Constitucional, fuimos la presidenta actual de la Cámara, Jennifer Arias, y yo, como presidente del Senado de la República, quienes le dimos paso a estas curules, y hoy tenemos una realidad: 16 representantes a la Cámara para construir las políticas públicas de las víctimas y para garantizar ese derecho inalienable de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, que tiene que ser una realidad y que hasta hoy, lamentablemente, a través de la JEP y a través de los instrumentos de reparación que tienen los grupos armados, pues las FARC y otros grupos se han negado a realizar esas reparaciones. Aspiramos que con este grupo de congresistas podamos establecer esas políticas públicas en el Congreso y poner herramientas mucho más rigurosas, tanto a esa justicia transitoria, que es la JEP, como a esa justicia ordinaria
para que la reparación llegue efectivamente, tanto colectiva como individualmente, a las víctimas en todo el territorio nacional. Esperamos que su trabajo esté a la altura de lo que exigen las organizaciones de víctimas en el país, no solo de los ciudadanos, sino víctimas también miembros de la fuerza pública y de la reserva activa que hoy hacen parte de estas organizaciones y que reclaman rápidamente reparación, garantía de no repetición, verdad y justicia, como es un derecho inalienable, repito. Colombia se convirtió en pionera a nivel mundial en la implementación de las curules para la paz. Es un referente para cualquier tipo de negociación. Hablamos con Yesid Arteta, ex guerrillero y vocero de paz. Bueno, mi nombre es Yesid Arteta Dávila. Me incorporé a la lucha guerrillera a principios de los años 80 y en el año de 1996, en una operación militar, fui capturado, llevado a prisión. En el año del 2006 recuperé mi libertad y dije, bueno, es el momento de trabajar por la paz, por la reconciliación. Y en ese trasegar jugué un papel de asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega durante las negociaciones de paz en La Habana. Para usted, ¿qué es la paz? Es cuando una sociedad logra hacer suyo el deseo de remediar cualquier tipo de inconveniente, todas las dificultades, las desavenencias a través de los mecanismos del diálogo, a través de los mecanismos pacíficos. ¿Nos puede dar su opinión sobre las curules de paz y lo que representan? De la parte sustantiva del acuerdo era la creación de estas curules porque fue una negociación en la que las víctimas fueron como el eje central, como la columna vertebral sobre la cual giró toda la negociación de paz. Yesid, ¿qué expectativas tiene usted frente a la gestión que van a realizar estas 16 personas? Veo que es una representación variopinta en la que hay de todo, personas que, bueno, son verdaderamente víctimas y yo creo que ese es el sentido de la ley. En Colombia hay más de 10 millones de víctimas del conflicto armado. Las curules de paz son la forma de reparación colectiva de los derechos como elemento esencial para conseguir la paz territorial. ¿Y qué es la paz para los de las curules de la paz? La paz en el Catatumbo, que es mi territorio, es que llegue la inversión social, la salud, la educación, las vías y que los campesinos puedan producir en el campo. La paz en nuestro territorio es de manera puntual la armonía con nuestras propias familias, nuestras propias comunidades, nuestra propia región, poder compartir con ellos de día, de noche y tener una vida armónica y saludable en nuestra casa y con nuestro entorno. Donde los seres humanos podemos vivir libremente, podamos disfrutar de lo que tenemos allá en el Pacífico, sobre todo, en donde hay una naturaleza hermosa y no la podemos aprovechar porque no nos hemos podido entender como seres humanos y construir una ruta que en medio de las diferencias nos permita tener tranquilidad. La paz para mi territorio es la posibilidad de que la población del territorio pueda acceder a mecanismos que le permitan vivir con dignidad por un lado, que tenga por ejemplo acceso a acueducto, a alcantarillado, a educación, a salud, a vivienda y a otros servicios y derechos básicos para poder desarrollarse como persona, como familia, como comunidad. La paz en mi territorio se traduce francamente en condiciones que deben tener los habitantes para poder desarrollar sus potencialidades, las potencialidades del territorio, las capacidades humanas propias de cada quien y poder desarrollar integralmente a sus familias. Tenemos la historia de los protagonistas de esta nueva bancada. William Ferney Aljure, nieto del legendario exguerrillero liberal de los años 50, Dumar Aljure, dice que su familia ha sido víctima del ejército, la guerrilla y los paras. No ha sido fácil, en el caso personal a nosotros nos mataron 11 familiares, el ejército nos mató 6 familiares, hasta el día de hoy no nos ha entregado los cuerpos, la guerrilla mató 2 familiares, entre esos mi mamá, mi tío Dumar.
y los paramilitares cuando entran a hacer la arremetida resulta muerto mi padre, Juan Pablo Aljure, pero también hay muchas personas que han sufrido quizás más o menos de lo que nosotros hemos sufrido. Y esto nos ha llevado a hacer como varias denuncias y convertirnos en un líder allí en la región, en el cual a través de una asamblea general se reunieron los líderes de bases sociales más representativas de los municipios Meta y Guaviare y dieron a bien poner mi nombre allí en aquel lugar, sobre todo en estos municipios que han sido tan abandonados, donde el Estado nunca ha llegado, donde la inversión tampoco se ve reflejada. Karen Astrid Manrique fue desplazada de Tame Arauca. La situación en territorio es bastante compleja. Durante el ejercicio de la campaña también se presentaron diferentes dificultades para llegar a los territorios y poder participar en reuniones colectivas. Esta experiencia nos permitió pues ir persona a persona, finca a finca, sentir emoción de que nuestros campesinos nos dijeran es la primera vez que un candidato a la Cámara venga hasta nuestras casas. La Asociación de Víctimas Intercultural Regional de Tame postula mi nombre y lo avala para este proceso, y lo bonito es que nace de una asociación, nace de las necesidades de tener voz y voto en el Congreso de la República, generar escenarios donde nuestros niños, nuestros jóvenes ocupen su tiempo libre en eventos y en actividades fuera de la guerra. Orlando Castillo, víctima de desplazamiento forzado. Por ser víctima del conflicto armado en el año 2001, ese producto de la presencia paramilitar en nuestro territorio, en la cual sufrimos un desplazamiento forzado y tuvimos que salir por mucho tiempo del territorio. Posteriormente regresamos de manera voluntaria y hoy pues llegamos a este escaño para lograr dignificar a las víctimas, pero sobre todo con la gran responsabilidad de que Colombia se enrumbe por lograr la paz y sobre todo que se consolide la reconciliación. Ya dimos un gran paso y el primer paso fue hoy lograr constituirnos en una bancada de 16, el cual representamos la cuarta fuerza en la Cámara de Representantes. Las circunscripciones corresponden a una medida adoptada no solo para lograr el fin del conflicto, sino también como un mecanismo para dar solución a los problemas históricos de representación. Las curules de paz lo que significan es básicamente el esfuerzo que tiene el acuerdo de paz para asegurar que esas voces del territorio puedan ser escuchadas a nivel nacional. Teniendo en cuenta que el PNUD es de las organizaciones internacionales más importantes que ha aportado al desarrollo del país y al entretejido social, escuchemos cuál es su opinión, si el modelo que ha implementado Colombia en los procesos de paz es un modelo a seguir para otros países. Estos representantes pueden impulsar lo que falta por implementar en el acuerdo, ya sea como la bancada de paz que constituyeron ellos mismos o desde la Comisión de Paz del Congreso, así como en las varias funciones que tendrán dentro del Congreso. Quienes hoy van a representar a esas víctimas efectivamente vayan a jugar ese papel, un papel reparador, un papel propositivo y un papel que nos permita de una vez por todas, con esas 16 personas, hombres y mujeres, generar las propuestas, las ideas y las representaciones necesarias para lograr la paz completa en nuestro país, que hoy continúa en escenarios de guerra y de terror. Esta nueva bancada se autodenominó como la cuarta fuerza política en la Cámara de Representantes, con el objetivo de defender los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado. Es mostrarle al mundo que Colombia sí pudo hacer un proceso digno, donde a las víctimas se les pudo resarcir de alguna manera y sobre todo entregarles derechos políticos que nunca habían tenido o que habían sido conculcados, para que ellos puedan expresarse aquí libremente, presentar sus proyectos de ley, tratar de llevar ese desarrollo a sus regiones y en fin, yo creo que sin esa figura dentro del acuerdo era imposible que personas que no tienen un gran capital o un gran reconocimiento nacional pudieran llegar al Congreso, y eso fue posible gracias al acuerdo de paz.
La misión de estas curules será contribuir con el buen desarrollo de los distintos acuerdos de paz en el país. ¿Y cuáles son las propuestas legislativas de los representantes a las curules de la paz? Nosotros queremos proponer en el Congreso, en cuanto tengamos esa oportunidad, la creación del Ministerio de la Paz y la Reconciliación, para que sea este un órgano central que pueda digamos, converger todas las entidades y agencias que se han creado en torno a este propósito de paz, porque en este momento está muy dispersa y las víctimas estamos a veces muy confundidos porque no sabemos cuál es el papel que debe desempeñar una agencia en especial. Exploraremos la posibilidad de llevar al Congreso de la República una iniciativa de crear el Ministerio de las Víctimas. Somos más de 9.300.000 víctimas que hoy necesitan ser reparadas de manera integral y necesitamos un articulador para que las víctimas sean reparadas de manera integral, pero para eso necesitamos una figura y que no cada 10 años estemos persiguiendo al Congreso de la República para que nos haga una prórroga de la Ley 1448. La hoja de ruta para lograr la paz en Colombia se lleva trabajando desde hace varios años atrás. Carlos Lopera nos cuenta su opinión sobre la implementación de las 16 curules del Congreso, otorgadas recientemente a las víctimas del conflicto armado. Van a ser un gran aporte, pero no les podemos cargar tampoco la responsabilidad del peso absoluto de la implementación del acuerdo y de la construcción de paz, sino darles el justo medio. Son unos voceros de los territorios, pueden hacer unas proposiciones y pueden sacar inclusive algunas leyes y para sacar una ley obviamente van a tener que unirse a otros partidos y bueno, ahí el gran reto es cómo se van a mover al interior de ese ambiente legislativo que no es fácil. En Actualidad Informativa, usted tiene la palabra. Rafael, ¿sabía usted que el 20 de julio llegan a la Cámara de Representantes 16 curules de paz? Sí. ¿Qué cree usted que deben hacer estas 16 circunscripciones? Yo digo que tienen como el deber de velar tanto por el cumplimiento de los acuerdos, el posconflicto y todo lo relacionado con las víctimas, la restitución de tierras. Tienen como que ser los encargados de representar como esas víctimas que han sufrido el conflicto armado y de llevar a cabo el proceso de paz. ¿Qué mensaje le envía usted a los 16 representantes que llegan este 20 de julio a la Cámara? Si pudiera hablar con ellos, les diría cómo actuar con el buen deber, con concordancia a la ley, más que todo a la Constitución, nunca estar por encima de la Constitución. ¿Cree usted que con la llegada de estas 16 circunscripciones al Congreso se está fortaleciendo un poco más la Constitución del país? Yo creo que sí, porque precisamente esos acuerdos de paz pues tuvieron esa posibilidad de incorporarse constitucionalmente. Entonces, pues igual deben de alguna manera aprovechar esa oportunidad, pero pues que sea, digamos, un poco de independencia en esa labor que están haciendo, porque si llegan a lo mismo, pues, de hacer coaliciones con lo que normalmente ocurre, de hacer coaliciones y continuar con los temas que ya conocemos y sabemos de corrupción y cosas, pues no se hizo nada. Paula, ¿qué piensa usted de las 16 curules de paz que llegan este 20 de julio a la Cámara de Representantes? Que es importante que estas personas tengan una representación en el país, ya que muchas veces no han sido escuchadas y sus problemáticas pues, no han sido tomadas realmente, han sido muy invisibilizados y ellos son los que más viven lo que son la violencia y digamos que esta desigualdad que hemos tenido en la sociedad, en el país en general. Hasta aquí nuestro especial sobre las 16 curules de paz. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @ccongresocol en Instagram, Twitter y Facebook. Esto es Actualidad Informativa. Hasta pronto.